Perrillos Podcast. Hola perrillos, bienvenidos a un viernes más de Perrillos Podcast. Mi nombre es Iván Romero y me acompaña como cada semana. ¿Qué tal, perrillos? ¿Cómo están? Yo soy Víctor Córdoba. Queremos darles las gracias por otra semana más escuchándonos, viéndonos, y queremos de antemano disculparnos. Saben que sospechosamente los dos andamos un poco tocados de nuestra salud. En mi caso es alergia porque aquí en la ciudad ha habido vientos y así, anda polvo en el ambiente, tierra, y a mí me ha pegado en la alergia. Víctor sí anda con un poco de resfrío, podría decirse. Sí, así es. Tuve episodios desafortunadamente feos. Noches pasadas, pero miren, aquí estamos, ¿no? Sí pasó, estoy saliendo de un resfrío, pero saben, yo sé que lo saben porque es algo que todo el mundo sabe, nos quedan siempre secuelas, ¿no? Que desafortunadamente la mayoría de las veces perduran más de lo que uno quisiera, sí. Que la voz ronca, que un poquito de flujo nasal, que dolor de cabeza, que se me encoge un ojo así como Iron Hex. El lado derecho. Sí. Se me encoge como Iron Hex. Y pues si nos escuchan de repente hay como que toser, un estornudo, algo así. Pues son consecuencias del clima, de un poquito de la salud, pero estamos bien, vamos mejorando. Así es, gracias. Y bueno, hoy vamos a lo mejor al principio va a parecer un poco que no, vamos a hablar sobre un texto de Sabater. A lo mejor van a decir, ¿por qué no? Y cómo va a tener relación a los dos capítulos anteriores de nuestros personajes favoritos de Marvel y de DC Comics. Pero yo también, cuando me lo planteó Víctor al principio, se me hizo un poco raro, pero ya cuando me lo planteó, le di una leída al texto, me pareció pues muy, muy apropiado para los propósitos de nuestro podcast. Y pues bueno, Víctor, ¿quieres presentarnos el tema? Así es, miren, el texto al que se refiere Iván, y el cual me lo recomendó mucho Lucía, me dijo, oye, este texto yo le pongo a mis alumnos, a lo mejor les sirve para un debate sobre el papel de los villanos, de los malos en los cómics. El texto se llama Malos y Malditos. Es un ensayo muy breve de Fernando Sabater, este filósofo español que es muy ameno, muy accesible y muy prolífico. Este material habla sobre la naturaleza de los personajes del mal en la literatura universal, y obviamente esto se traslada al cine y otras formas de producir narrativas. Así es. Este material tiene la posibilidad de darnos a entender desde una perspectiva complementaria la razón de ser, en algunos casos, de que los personajes obren en las historias en el rol de los villanos, en el rol de los malvados, de los enemigos, de los adversarios, y en función de eso, pues nosotros decidimos tener una especie de debate o de, digamos, acercamiento, una charla con acercamiento al rol de los villanos en los cómics de DC y Marvel, cerrando con esto la trilogía de programas, de episodios, donde hemos estado abordando a nuestros personajes favoritos de ambas casas editoras y cinematográficas y de otras plataformas, ¿no? Así es, Víctor. Y precisamente antes de comenzar con la grabación, te decía que me pasó algo curioso en estos días previos. Estaba viendo ahí en una de las plataformas de streaming, estaba pensando ahí qué ver para distraerme un poco, y le comentaba a Víctor que recordé que hay un spin-off de la serie Diarios de Vampiros. Me asusta, sí. Se llama The Legacies. Uh-huh. Y los legados. Sí, como el legado, los legados. Y casualmente comencé a ver el primer episodio y me sorprendió mucho cómo comienza. Ves avanzar una chica hacia la cámara por una especie de bosque y dice lo siguiente: cuando somos jóvenes nos enseñan las diferencias entre los héroes y los villanos, entre el bien y el mal, el salvador y la causa perdida. Pero ¿y si la única diferencia es quién cuenta la historia? Se me hizo así muy interesante, como casualmente
referente al texto que estuvimos leyendo, a la temática, todo eso, y me agradó esas frases que mencionaba la chica. No les digo qué personajes para no hacer spoiler, porque sí tiene que ver con Diarios de Vampiros y el otro spin-off, el de los originales. ¿En qué plataforma lo viste? En HBO Max. Ya lo saben, si quieren verla, vayan a HBO Max. Ahora Max, ¿verdad? Nada más. Y a partir de febrero se llama Max. Creo que sí. Yo por lo pronto le voy a decir siendo HBO Max. Sí, no, pues yo le digo Vancomer, a ver, VA, o sea... Tú le dices Serfín. Serfín. El águila de Serfín. Sí. No te crees. Pero bueno, aquí estamos para dar esta platiquilla, en torno a la naturaleza del personaje que conocemos como el villano, como el malo. Así es. En los cómics, y la naturaleza que de este mismo, ¿verdad? Que ya de alguna manera lo habíamos, digamos, enfocado con lo que comentamos de los personajes de naturaleza de antihéroe que tanto DC como Marvel manejan. Tú hablabas sobre todo de Magneto como uno de tus personajes favoritos en Marvel. Sí. Y cómo este puede operar a veces en función de ser el contrincante de los X-Men, por obvias razones lo pondríamos ahí al lado de los malos. Sí. Pero también cómo en realidad subyace en él una razón de ser para obrar como obra, y para que en función de eso pues él se venga desenvolviendo a lo largo de todas las tramas de los cómics, de las películas y demás, ¿no? Entonces ya tuvimos este primer acercamiento, y yo creo que a partir de ahí podríamos ya tener una entradita ahora hacia lo que viene hoy. Así es, Víctor. Y pues en el texto de Sabater pues maneja 3 figuras, por así decirlo, que son los malos, los malditos y los adversarios. Así es. Bueno, generalmente conocemos al malo como aquel que obra en función del mal. De hecho, el libro tiene un epígrafe tomado de la versión de Fausto de Goethe, Johann Wolfgang Goethe, este poeta, pensador, dramaturgo, narrador alemán, que es el que dio pie a que naciera el romanticismo, contemporáneo, por cierto, de Beethoven y de Hegel. Fíjate, vivió en la misma época y se conocían. Eran compis. Eran compis, sí. Así como tú y yo. Pero ellos sí eran de la misma edad. Y el epígrafe es un fragmento, insisto, de una escena de Fausto, y dice, es un diálogo entre Fausto y Mefistófeles. Dice Fausto, pero vamos a ver, ¿quién eres tú? Y le replica Mefistófeles, pues una parte de esa fuerza que siempre quiere el mal y siempre hace el bien. Eso es muy interesante, porque de entrada nos arroja este punto donde bien y mal están vinculados de manera irremediable en una misma ecuación. No sé si estoy en lo correcto, pero me parece recordar que es en la ética de Aristóteles, donde él dice que uno debe buscar el bien supremo, y el bien supremo es la felicidad. Entonces viene a diferenciar ahí de la felicidad y el placer, porque algo que me haga sentir bien no necesariamente es la felicidad, pero algo que me haga sentir pleno, realizado, amén de que para ello tenga que pasar por etapas no gratas, esa es la felicidad, y ahí es donde radica el bien. Entonces, ¿quiénes son los malos? Los que van en contra de la felicidad, del bien, de lo pleno. Y si por ahí llevamos ese debate hacia los cómics, nos preguntaríamos qué hace malo, por ejemplo, al Joker, qué hace malo, por ejemplo, a Thanos, al Doctor Doom, al Juggernaut. ¿Por qué Hulk a veces es un adversario en la latitud del malo? ¿Es Hulk, lo de Hulk, una maldición? ¿O es el mal por el mal, lo de Carnage? Lex Luthor, la ambición que mueve a Lex Luthor, por ejemplo, ¿no? Y luego los malditos, es decir, los que cargan con una maldición y quieren hacer otra cosa distinta, pero desembocan en el mal, o tienen que obrar en función de una serie de circunstancias que los pintan como los desagradables, los malos ante los ojos de los demás. Son aquellos que aparecen como el mismo Hulk, como el mismo Juggernaut, obrando en función precisamente de sus circunstancias. Y esto es muy interesante. No sé si hayan escuchado hablar de los poetas malditos, los poetas franceses del siglo XIX, que eran mega fans de Edgar Allan Poe. Ellos se decían malditos porque no es que la vida
disipada que llevaran fuera el premio por su momento creativo, sino que era la maldición con la cual tenían que cargar, junto con otra serie de cuestiones muy pesadas para poder desarrollar, o por desarrollar, mejor dicho, por desarrollar su creación literaria. Entonces la maldición es aquello que nos hace obrar en función de circunstancias muy desafortunadas, y a partir de ahí, pues todo lo que hagamos puede ser mal visto. Pienso, por ejemplo, en Punisher, pienso, por ejemplo, en Ghost Rider, Sí. en Spawn, que es de Image Comic, Sí. pienso en Azrael de Batman, Batman. ¿sí? Que operan bajo condiciones muy desafortunadas. Y están los adversarios, ¿sí? Como a veces en Planet Hulk, cómo se juntan todo este grupo de superhéroes que son mentes muy brillantes, como Tony Stark, como Reed Richards. Fantástico. Sí, Bueno. el mismo Doctor Strange forma parte de este grupo. Creo que se hacen llamar los Iluminados. Sí, los Illuminati, sí, Sí. correcto. Y mandan, como ya no pueden controlar a Bruce Banner cuando se convierte en Hulk y está causando muchos desmanes en la Tierra, deciden mandarlo a un planeta. Deshabitado era la idea. Esa era la idea, pero les resulta algo totalmente nefasto, porque Hulk va a llegar a otro lugar, se va a convertir en una persona consciente, igual de violenta, resentida por este castigo que le dieron, y va a regresar a la Tierra, a dominar a la Tierra, y va a derrotar a los héroes, a los villanos. Le pone una santa madriza a Juggernaut, a Juggernaut, que es un tipo incontrolable, Sí, ¿no? el imparable. ¿Por qué? Porque él ya está en el plan del adversario, pero la razón de ser de él, de hacer todo esto, pues bueno, está fundamentado en mis compas, los Vengadores y demás, me mandan a vivir lejos porque no me soportan. ¿Qué onda, no? Sí, como que es una víctima pero a la vez es causante. Y Así es. bueno, Víctor, ahorita lo que te he estado escuchando y lo que he estado pensando un poco después de leer el texto, ahora sí como tratando de reducirlo a algo muy específico. Por ejemplo, en este caso, algo que a mí me gusta mucho, los X-Men. Sí. Podría decirse que un malo es siniestro, que él sí busca hacer cosas malas, busca con sus experimentos, busca un beneficio propio, busca adquirir más poder, etc. El maldito sería Magneto, podría decirse. Así es. Y así de momento, ¿quién crees tú que pudiera cumplir el rol del adversario? ¿Sería el Juggernaut? ¿O qué otro personaje? Mira, yo creo que para ser adversario, además de estar en el rol que se contrapone a la línea de acción, al arco narrativo del héroe, en el cómic o en la saga, necesitas también tener una especie de conciencia de tu carácter de adversario. Juggernaut está en esa línea del adversario porque se contrapone de manera constante digamos, a la línea de acción por donde se tienen que desenvolver los X-Men. Sin embargo, hablábamos poco antes de empezar a grabar, la naturaleza de Juggernaut es una naturaleza muy ingenua, muy tonta. Sí. Es un tipo muy tonto. Él, si no encuentra esta gema que le da el poder de la invulnerabilidad, realmente no es nadie. Ajá. O no podría ser un ente para confrontarse al nivel de los X-Men. Sí, no, ya que él no es mutante por nacimiento, por así decirlo. No, y el poder que le da la gema es un poder prácticamente infinito, un poder muy, muy fuerte, muy significativo, pero sin ese poder, pues no tiene otra cosa, pues ya que es un tipo musculoso, ¿no? Ajá, sí, sí. Y su historia de origen, el ser el hermanastro, o medio hermano o hermanastro de Charles Xavier, quien era un tipo brillante desde joven y a quien sus padres protegían mientras este era el tonto que por accidente se halla esta gema, lo obliga a tener este resentimiento con Javier y lo que él representa y todo lo que lo rodee. Pero en los cómics, le comentaba yo, Iván, hay un origen más oscuro. Al parecer él de niño es víctima de un abuso sexual. Entonces eso le genera un resentimiento todavía mucho más drástico, mucho más marcado, y de alguna manera linda también con los malditos. Pero fíjate que para ser adversario, además de estar en esta línea del arco narrativo, se necesitaría, yo creo, que un nivel de entereza moral o de entereza intelectual muy a la altura
de los héroes. Y si bien por sí mismo Logan no es el ser más brillante, tampoco es tan tonto como para estar a la altura intelectual de este tipo que estamos a la altura de Hulk, ¿no? Destruir por destruir. Sí. Pero aunque si bien juega pues un rol de adversario, no necesariamente yo lo pondría ahí. Yo pienso, por ejemplo, cuando se han tenido que confrontar con Punisher. Punisher es un maldito, pero Punisher juega las de adversario a veces con sus colegas héroes en Marvel, ¿no? Sí. Y luego todos estos científicos que están en torno a una propuesta, o no científicos necesariamente, gente pudiente que está en torno a una propuesta de mantener un orden y donde ellos ven como parte de lo que altera ese orden a los superhéroes, la gente que participa en las historias de los cómics y todo, y que pues que yo no quiero que tú sigas actuando impunemente, necesitas control, que es este conflicto que va a desencadenar en guerra civil en Marvel. Sí. Ahí se generan roles de adversarios, luego se generan los roles de adversarios entre los mismos bandos de superhéroes, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo poco que recuerdo estuvo mucho de la película y del cómic de Guerra Civil. ¿Tú de qué lado estarías? Fíjate que a mí desde pequeño, desde que conocí a los personajes, a mí yo nunca he sido muy fan del Capitán América. Fui más fan de Iron Man, de otros personajes, pero creo que específicamente en el conflicto de la Guerra Civil, tanto en los cómics como en la película del universo cinematográfico de Marvel, yo sí soy Team Cap, yo sí soy Team Capitán América, porque pues ya es que en los cómics, en los cómics y en la película quieren hacer una especie de patrón, un listado, una base de datos donde estén todos los héroes, que los gobiernos sepan quiénes son, sepan cómo localizarlos, etcétera, para al momento de que causen algún daño o lo que sea, poder tener un control. Y yo sí soy de la idea de que algo que le aporta mucho al género de los superhéroes, de cómics, etcétera, especialmente esa cómo se mueven, ¿no? O sea, no son malos, pero sí rompen la ley, pero de repente sí tienen que hacer maldades, pero para un bien mayor. Y el que tengan una identidad secreta, a mí me gusta mucho. Que sabemos que Capitán América no la tiene, todos sabemos que es Steve Rogers, y todos sabemos que Iron Man es Tony Stark, pero en la lógica dice, no, pues es que si todos sabemos quién es Spider-Man, ¿quién va a detener al Duende Verde, al arenero, a quien sea, que vaya y secuestre a su tía, a su esposa, si tiene hijos, etcétera, ¿no? O sea, yo por eso sí, en este caso, tanto en la película como en el cómic, yo soy Team Capitán América. Sí, entonces para ti el adversario ahí es el bando de Iron Man. Chicos, si nos Pues basamos en esta definición de adversario, exactamente, pues sí. Abona Sabater, y lo vemos así. Fíjate que bueno, yo sé que, y lo hemos repetido varias veces, que tú estás muy lejos de ser fan de Snyder y que no te gustó Batman v Superman. Una de las cosas que a mí me gustó mucho de esa película es la confrontación y el debate moral que subyace en la confrontación entre Batman y Superman, pero a partir de algo que empieza a gestarse conforme los actos de Superman empiezan a generar mucha polémica. Y cuando varios personajes que en la vida real sí son comunicadores, sí son científicos y aparecen ahí como invitados para ser entrevistados en torno a lo que Superman representa, se suman una serie de cuadros de entrevistas, así en fragmentos, y de pronto le preguntan a la protagonista, bueno, al personaje que es el adversario de Superman, a la mujer esta que es una política, una senadora. Ajá. Le preguntan, entonces, ¿no debe existir Superman? Y ella responde, el problema es que ya existe y tenemos que obrar en función de esa realidad, ¿no? Es decir, cómo la existencia de un personaje con estas características viene a obligar a cambiar todo el esquema de creencias, de valores, de tradiciones, de cuestionamientos, de reglas jurídicas.
Y ahí Superman está colocado en el nivel del adversario de la humanidad, desde ese discurso que Luthor está empujando desde las sombras, porque desde su ambición, como el malo de la película, como el malo de la historia, incluso en toda la tradición de los cómics de Superman, le permite a él generar la expectativa de véanlo a él como el malo, véanlo a él como el malo, porque si él es el malo, yo les voy a vender la solución. Ajá, sí. Sí, y bueno, pues yo no sé hasta qué punto pudiera llegar a ser un adversario, pero sí juega las veces de adversario de manera continua en las historias de Marvel. Pero pienso, por ejemplo, en Carnage y Venom. O sea, ellos son malos, y aunque son los adversarios de Spider-Man a veces, pero son los malos de la historia. Y cargan con una maldición, pero si mal no recuerdo, en el caso de quien porta el simbionte de Carnage, él disfruta la maldición de ser Carnage. Sí, es una persona, un psicópata, un asesino. A diferencia que como por decirse, los huéspedes de Venom fuera de Spider-Man han sido personajes pues, menos complejos, ¿no? No tontos, pero menos complejos, y por eso crea esa personalidad muy rara este Venom, como que un tanto tonta, pero no tonta, sino un tanto más ingenua. Por eso se vuelve más en el antihéroe, que ya cuando en los cómics quiere alejarse de todo su mundo y se va a San Francisco y bla bla bla. Pero sí, el huésped de Carnage sí es un ser malo, o sea, que sí disfruta de las acciones. Y ahí lo interesante de estos personajes de los simbiontes es que pues todos son del mismo origen, ¿no? O sea, ya después los supimos, años después, que todos fueron creados por un ser llamado Null, una especie de como un vampiro extraterrestre muy raro, y crea a los simbiontes para poder tener una conciencia del universo. Ajá, y poder dominar y bla bla bla. Y a pesar de que todos funcionan como una especie de mente con colmena, o sea que sí son seres individuales, pero a la vez todos tienen ciertos conocimientos y ciertas nociones de lo que van viviendo cada ser. Y tengo entendido que esa habilidad, esa característica va más allá de los multiversos. O sea, porque si viaja un simbionte a otro universo, se le pasa esa información, y como hay simbiontes en diferentes, no en todos los universos, pero como que comparten esa, y está muy interesante, pues sí, de que a pesar de ser una mente colmena, pueden ir desarrollándose de ciertas maneras muy diferentes cada uno, y a mí se me hace muy interesante que parece que los simbiontes de nuestro universo son prácticamente hijos de Venom. Rayo, The Scream, el Anti-Venom, todo eso son. Y como que ahí está el complejo, ¿no? De que es que tú me creaste, te tengo que matar. O sea, y sí, son personajes que no lo parece, pero sí son muy complejos los simbiontes. Gracias a su naturaleza y a la naturaleza del huésped. Así es. Sí, fíjate que te escucho y pienso en cómo está tonto? Simbionte, por favor, no lo vayas a hacer. Pienso en cómo ha evolucionado a la par, obviamente, de todo el mundo del cómic y de los superhéroes, cómo evoluciona naturalmente también el perfil del villano, y cómo en la medida en la que van evolucionando los cómics, los perfiles de los villanos tienen que ir complicándose o justificando por qué no son tan complicados. Pienso, por ejemplo, en el Joker, que ha pasado por diferentes actores y también por diferentes escritores, tanto para el guión cinematográfico como para el guión de las series animadas y live action, como para los cómics. Y pienso cómo ha pasado de ser ese simple burlón bromista a ser un tipo violento que mató a golpes a uno de los Robin, hasta molerlo y hacerle una masa viscosa de sangre y tejidos, y otros tejidos. Pienso cómo incluso violó a Bárbara Gordon, a Batichica, y la dejó inválida. La dejó inválida, y ella se convierte en
El oráculo. En el oráculo, este personaje que va a ayudarle a Batman y a otros héroes de Ciudad Gótica desde una computadora maestra a perseguir a los villanos. Y luego como en un crossover con Spider-Man y Batman, Carnage admira al Joker y luego se disoluciona por ver lo simple de su naturaleza violenta. Quiere cosas más sanguinarias todavía Carnage que Joker. Y pienso en la evolución del personaje cinematográfico que para muchos alcanza la cúspide con este actor que falleció, que lo representó en la trilogía de Nolan. Heath Ledger. Sí, aunque no es mi Joker favorito, yo sí coincido con una evolución muy, muy importante que se da en manos de este actor, en manos de este director de esta película y de los guionistas, en fin. Y pienso en el último Batman, en el de Matt Reeves. El Pattinson. El Pattinson. Me encantó el Acertijo. Me encantó la evolución del Acertijo. Sí, volvemos a algo que se empieza a convertir en un lugar común en los cómics, pero que yo sigo pensando que funciona muy bien, que es este asunto del trauma del niño, en este caso el niño empobrecido que veía todo el drama llevado a los reflectores de Bruce Banner. Oye, yo también fui huérfano y a mí nadie me tomó en cuenta. Y cómo empieza a generar toda esta mente, a planear toda esta destrucción desde una mente doblegada por este dolor, por esta maldición, y luego que culmina en esa escena final con el Joker, ambos compartiendo celdas muy cerca uno del otro, ahí en Arkham, y riendo y dando pie a una posible entrega con ambos interactuando o a una posibilidad pues así como esa. Y es interesante ver cómo finalmente los personajes malos pueden obrar en función de la maldad, pero ahí nos meteríamos en el debate de qué es la maldad, ¿no? La búsqueda de la satisfacción inmediata por encima de los demás, para que no haya plenitud, para que no haya cordialidad, interacción cordial o tranquila, pacífica entre los demás. Y en esa medida todos los personajes como el Joker, como el Acertijo, empiezan a cobrar una relevancia muy importante. Pienso en Lobo, en la Liga de la Justicia, lo comenté una vez. Ha sido un adversario de Superman, ha sido un enemigo, un malo, nunca un maldito, ¿verdad? Pero en una ocasión, cuando Superman desaparece por una explosión que logran los enemigos de la Liga de la Justicia para derrotar al más fuerte de sus miembros, que Superman sale de la realidad y todos lo creen muerto menos Batman, buscan a alguien que lo pueda suplir un tiempo y en ese momento el que se integra es el Lobo, entonces deja de ser el adversario para ser la persona que pelea con ellos, nada más que incomoda mucho por su forma de ser, por su forma de proceder, y no deja de ser adversario mientras es colaborador. Es una cosa interesante, ¿no? Por la problemática que genera. Y pues fíjate que, pues definitivamente creo que algo tienen los malos, los malditos, los adversarios que nos atraen mucho a nosotros. O sea, no me refiero a Víctor y a Iván, sino me refiero al humano, ¿no? O sea, porque cuántas veces no has empatizado más tú con las acciones del malo de la historia, que dices, pues tan mal no estaba el compa. O sea, a lo mejor como dijo cierto personaje, ¿y tú qué hubieras hecho? Como el caso de... ¿Qué hubieran hecho en mi lugar? Como el caso de Thanos, ¿no? Que creo que por eso causó tanto impacto positivo, tanto en los fans de Marvel como en el público en general, ahora sí que entre propios y extraños, que sí, él está dispuesto a hacer lo que sea, cualquier acto, por más vil que te parezca, por más bajo, él está dispuesto a perderlo todo con tal de llegar a su meta, que para él es lo correcto, ¿no? Porque el universo está sobrepoblado, no hay equilibrio, los recursos saben que se van a agotar, ya están haciendo, bueno, ya mucha gente tiene tanta pobreza, tanto monetaria como espiritual, o sea, ya se están creando seres muy viles, ¿no? Muy bajos, y para él lo correcto es, si fuéramos la mitad,
De hecho, él está dispuesto a sacrificarse, o sea, él no sabe si se va a salvar. O sea, él está dispuesto a ser parte de esa mitad para equilibrar las cosas, como lo dice con la navajita esa y Namora niña. Namora es la de ¿Aquaman? No, de Namor. De Namor, sí. Del submarinero. Uh-huh. Y pues, ahora sí que, pues yo tengo varias personas que dicen, oye, pues el Thanos no estaba tan mal, ¿no? Uh-huh. O sea, sí hizo cosas malas, pero... Era el adversario. Ajá. Y hasta dónde podría caber también la concepción de maldito en él, puesto que era una conciencia muy fuerte la que lo obligaba a hacer todo esto, sacrificó a su propia hija. Uh-huh. Pero al margen de si estaba o no maldito, por lo menos como adversario sí funcionaba, y eso enriquecía bastante la trama de la saga de estas películas, ¿no? Sí. Saber que poco a poco se iba acercando una confrontación con un titán de esta naturaleza, y que de pronto el titán asoma su cara real. Oye, pues yo vengo con una misión, y todos los demás que le sirven, no creo yo que estén convencidos. Es gente ambiciosa que quiere hacerse de algo de lo que quede. Ajá. Claro que Thanos lo sabe y los utiliza como buen líder político que es. Y es gente que también está enferma de este asunto de disfrutar la violencia, no es medio sádica. Sí. Y se les nota por la forma en que se confrontan a los Vengadores. Entonces dice Thanos, a mí me sirven, soy pragmático, estos pendejos se van a ir, algunos de ellos cuando truenen los dedos, otros se van a quedar, en fin, ya veré cómo lidiamos con eso. Pero en ese sentido sí se fundamenta muy bien. Fíjate que estaba yo pensando, están estas fuerzas, qué mamón, estas fuerzas ciegas como Doomsday, que fue creado para matar a Superman y mata todo lo que está a su paso, y están estas fuerzas naturales como Galactus, que yo me tengo que alimentar. Sí. Fénix, de los X-Men. Sí. Y los demonios como Surtur. Sí. Entonces, tendríamos una serie de fuerzas distintas que ya quedarían en el lado de los malos, en el lado de los villanos, en el lado de los adversarios, en el lado de los malos, de los malditos. Incluso es muy interesante cómo poder saber si definimos al enemigo como adversario. Todos nuestros adversarios son nuestros enemigos. Cuando Spider-Man y el Capitán América se confrontan en Guerra Civil, en esa escena donde se empiezan a preguntar ¿de dónde eres? De Nueva York, yo también. En ese momento son adversarios, pero ¿son enemigos realmente? Pues no. No. Vamos a verlo ahora con la película de Deadpool. ¿En qué papel están Logan y Deadpool uno frente al otro, no? Sí. Son adversarios, son enemigos. ¿Qué rol van a cumplir en función de estas categorías? Que por ese sentido también me llama mucho la atención, al margen de todo lo del multiverso, ¿verdad? Fíjate que ahorita que mencionas precisamente a Galactus, se me vino a la mente el ejemplo que maneja Sabater. Sí. De un tiburón. No es ni bueno ni malo, es un ser que está existiendo ahí en el mar. Pero, ¿qué tal si te lo topas hambriento? O sea, ¿cómo va a cambiar su condición hacia ti, no? ¿Cómo te va a percibir? O sea, porque tú a lo mejor en todo momento lo percibes como algo malo, ¿no? Como una amenaza. Y el tiburón, dependiendo de si tiene hambre principalmente y de qué puedas tú hacer para que él reaccione, él solo te ve como algo más que esté ahí, como otro animal, ¿no? O sea, me recordó mucho el ejemplo ese del tiburón. Sí, mira, y Sabater, este ejemplo lo desdobla de manera implícita en 2 de los capítulos del ensayo. Porque el ensayo lo que hace es dedicar a mencionar ejemplos que hay en la literatura universal. Uh-huh. Habla de Frankenstein, del fantasma de Canterville, Sansón Carrasco, Lady Macbeth, Los Marcianos, El Capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino, que es una novela excelente. Y va poco a poco mencionando algunos ejemplos. 2 de los ejemplos que yo creo que de manera implícita, o 2 de los textos que manejan de manera implícita este ejemplo del tiburón, es el de los velociraptores en la novela original que da pie a la película de Parque Jurásico, que terminan siendo los predadores sáuricos más
temibles de la novela y de la historia, porque Sí, aún más que el tiranosaurio. aún más que el tiranosaurio, porque imagínate, estos güeyes son nada piadosos, te van a ver y te van a destrozar vivo entre varios como lobos. ¿Por qué lobos? Se pregunta él. Puede ser incluso más temible que el tigre o que el león. Ujú. Sí, es más, como cuando hablábamos de los glotones, de los De los Wolverines. Wolverines, que son muy, muy salvajes, muy agresivos, ¿no? Y otro de los ejemplos que da es en Los Hombres del Fuego, cuando habla de este libro en el cual se explora el trayecto de la humanidad en diferentes etapas, y menciona algo muy interesante. Dice algo así, ¿no? Como que en esa época en que la humanidad era la especie con menor posibilidad de sobrevivir, ¿sí? Sí, Por claro. el frío, por los animales salvajes, Así es. porque éramos muy pocos humanos en el planeta, Sí. habitaban muy pocos humanos, y no había asociación civil que nos defendiera, ¿no? Que prohibidas, así como están prohibidas las peleas de gallos, las corridas taurinas, las peleas de perros, prohibido cazar humanos porque se van a extinguir. No había quien levantara un dedo para ayudarte. un dedo para votar a favor de defender a la humanidad, ¿no? Entonces, finalmente, gran parte de la naturaleza del mal radica en la naturaleza original de la biología, que es el impulso a hacer las cosas, ¿no? Y cuando Batman se enfrenta al Man-Bat, Sí. que acabo de ver un capítulo de ¿cómo se llama? De Big Bang Theory, donde empiezan los personajes debatiendo sobre si el Man-Bat fuera Man, porque era un hombre, en fin. O Spider-Man se enfrenta al Lagarto, que no están siguiendo más que su mismo impulso vital de sobrevivir, que es un científico alterado por accidente, buscando recuperar su extremidad que perdió, ¿no? Sí. Aquí estamos enfrentándonos a enemigos malos, que son adversarios, que son malditos, pero que su impulso del mal viene de un impulso biológico primigenio, original, ¿no? Entonces, eso también le aporta a los cómics de pronto una naturaleza muy padre, porque te permite ver que desde los impulsos más básicos se desdobla la naturaleza del mal para los enemigos de los héroes. Así es, Víctor. Y creo que por eso son tan populares Batman y Spider-Man, porque, como dice la frase, un héroe es tan grande como lo es su rival, su villano. Y en este caso, tanto Batman como Spider-Man tienen cada uno la galería más grande de villanos, ¿no? Y algo muy atractivo es que tienen todo tipo de villanos. Tienen villanos acomplejados, villanos, ahora sí que solo como villanos de telenovela, ¿no? Muajaja, o sea, como sí, que solo quieren hacer algo malo, hay otros que se quieren vengar, hay otros ambiciosos, otros que según ellos quieren hacer el bien, pero terminan haciendo el mal. Así Otros súper básicos, ¿no? Así como ese de Batman que avienta Capsu y Mostaza, o sea, hasta unos muy complejos como el Kingpin, o sea, otros que no entiendes como el Joker, o sea, no sé, como que eso es lo padre. Y los que se vuelven villanos no de un solo héroe, sino empiezan con un grupo de héroes o con un héroe, y que de pronto se van extendiendo y están siendo los adversarios, los enemigos, los rivales, los que se confrontan en todo o casi todo el universo de héroes. El Doctor Doom en Marvel, Sí. es un villano muy interesante. Y en DC, se me fue el nombre, pero bueno, el mismo Lex Luthor, por no ir más lejos, es uno de los personajes que ha generado problemas muy fuertes en el universo de DC, buscando el Flash Reverso, sí, que le ha puesto en jaque a la Liga de la Justicia. Y bueno, decía Lex Luthor que en su afán de ambición, en su ambición ha generado desequilibrios en todo el universo de DC y ha obligado a todos los héroes a confrontarlo. Y también está el mismo Joker, que en una de las realidades de DC hace que Superman asesine a Lois Lane y Superman se convierta en un dictador, en un adversario, y Batman sea
el que encabeza la resistencia política para acabar con el ejercicio totalitario del reino de este Superman que genera un gobierno mundial con una visión muy similar a la de Hitler, ¿no? Así una visión totalitaria, autoritaria, dictatorial. Fíjate que en esa historia del Injustice, ahí me sorprende mucho el rol que juega Wonder Woman, que es una especie de Pepe Grillo, pero a la inversa. Sí. Como que, ¿vas a dejar? Mira, vas a dejar que tenga cosas. Uy, mira, para eso me gustaba. O sea, es de que le está picando la cresta para... Como Lady Macbeth, ¿no? Ajá, o sea... Lady Macbeth operando desde la oscuridad para mantener el control y el poder. Sí. Eso me llamó mucho la atención de que ella motiva a Superman a que accione de manera pues negativa, vengativa en contra de la humanidad en general. Nada más que está más caricaturesca que Lady Macbeth, se parece más a Madre Ubu, la esposa de Ubu Rey. Ubu Rey hizo una obra de teatro de un dramaturgo francés y poeta llamado Alfred Jarry, que hace una parodia de Macbeth con Ubu Rey, una obra fársica, un tipo gordo, desagradable, que te da risa y te da cosa nada más de escucharlo hablar, ¿no? De leerlo. Y Madre Ubu, ¿a poco vas a dejar que te roben el trono? Tú eres el que debe ser rey. Y así más o menos opera la Wonder Woman, ¿no? Un tanto caricaturesco. Sí, sí, y tanto en el en el cómic, en el videojuego, en la película animada, o sea, como que me salta mucho, porque no es como la Wonder Woman, bueno, es en otro universo, ¿verdad? Pero como que sí, también me sorprende, a lo mejor me sorprende más la actitud de Wonder Woman que la de Superman, o sea, en esa historia en particular. Sí, porque tú te imaginas, como lo hemos visto, lo hemos comentado con la serie Boys, que cuando Superman diera el giro, pues así es como tendría que obrar. Sí. O sea, tiene todo el poder. ¿Qué le cuesta hacer lo que él quiera en ese sentido? Un pequeño paréntesis que he estado tomando es que me preparó una bebida para mi garganta. Es un excelente anfitrión, Iván. Tú no podrías ser el malo de la película, de la historia del cíclope Polifemo, el que habla... Ya sé. Porque tú eres buen anfitrión. Y ahora sí que eso del hot beverage es de Big Bang Theory, ¿no? De que tiene esa forma de actuar Sheldon, de que cuando alguien se siente mal le ofrece una bebida caliente para tratar de confortar a la persona. Sí. Y dijo, ahorita alguna su bebida caliente al Víctor. Ahorita le doy su lechita y a dormir. Y fíjate que sí, ahorita que decías eso de lo del cíclope, pues sí es cierto, o sea, que te dice Sabater. O sea, los griegos, Ulises, Odiseo, bla, bla, no consideran al cíclope como un monstruo, ni por su aspecto, ni por... O sea, ni por su salvajez. Su naturaleza salvaje. Ajá, sino, como lo dice Sabater, que realmente les parece grosero. Que no fue un buen anfitrión, o que no les dijo, pásenle a mi cuevita, yo aquí los alimento, yo aquí los reconforto. O sea, no es que me quiera comer, sí, es que no me invite a comer con él. Ajá, sí, aunque sí. sean mis soldados a los que se vaya a comer. O sea, ¿qué falta de respeto, cíclope? Ajá, sí, o sea, de perdido, invítame un traguito, un vasito de agua, ¿no? Primero. Hablando de vasito, no lo tenía utilería, me estaba acabando la bebida caliente, pues tengo café también. Sí, oye, y yo creo que Sabater es muy puntual, muy claro, muy accesible. Si ustedes les gustan las películas de superhéroes, les gustan las series, los cómics, los productos que se basan en esta sagas de arcos narrativos de superhéroes, yo les recomiendo leer este material de Sabater. Está muy interesante. Porque con los ejemplos que da es fácil trasladarlo, ¿no? Sí. A la orientación de los personajes. Un pequeño paréntesis también. Bueno, relativo a esto, como ustedes saben, y aunque yo soy muy fan de Zack Snyder y me gustó mucho lo que hizo con las películas salvo que yo sigo sin entender por qué Lex Luthor tenía que ser este actor y tenía que ser tan Joker. Estoy muy satisfecho, muy contento, tengo mucha expectativa porque quiero que le vaya bien al universo de DC con lo que está haciendo James Gunn. Y aunque me tomo con mucha reserva sus anuncios y sus propuestas, puesto que a mí no se me olvida, James Gunn, que eres el director de Scooby-Doo y que te fuiste de largo con una escena que no tenía nada que ver, donde hay una competencia de flatulencias entre Shaggy y Scooby.
No se me olvida eso, no vayas a hacer eso con DC, por favor. Yo creo que una de las cosas que hace James Gunn a propósito de los villanos superhéroes es irse a buscar a los personajes más desvalidos de los universos y hacer que sus equipos llamen la atención. Sí, estuvo detrás obviamente de Guardianes de la Galaxia, que eran prácticamente unos desconocidos hasta que él los puso en la palestra. Sí. Y luego fue a hacer lo mismo con el Escuadrón Suicida, que ya venían de una película previa. Una película previa y la retomó para hacer yo no sé qué es, si es una continuación, si es un reinicio, pero, o sea, de que a James Gunn le gustan los personajes menos conocidos y más problemáticos le gustan. Aquí quiero puntualizar que el buen Víctor Leopoldo Flores Mendoza me enmendó la página el otro día, me dijo, oye, el tremendo Polo, le dicen el terror de las minas allá en Zacatecas, saludos, tocayo, me dijo, oye, ¿cómo que te dices fan de DC y dices que el universo de James Gunn va a empezar con Doom Patrol? No, es con la criatura, es con la Creatures Commandos. Creature Commandos. O sea, ¿cómo confundes a un grupo con otro? Bueno, pues que son grupos de personajes extraños, pero... Y pocos conocidos poco también. Conocidos, ¿no? Hay que decir extraño dentro de los cómics. ¿Quién soy? ¡Ay, qué extraño! Ya sé. Sí. No, pero aún así hay ciertos personajes, ciertos grupos que son totalmente... Más extraños de lo que la naturaleza del cómic da, ¿no? Sí, sí. Y sí me mandó la página ahí. Pero bueno, estaríamos hablando de que en ese ámbito de los adversarios, de los villanos, de los malditos, de los malos, pueden entrar también estos grupos extraños, ¿no? Los que han sido los marginados. A propósito de que hablabas ahorita de que uno se siente mal con el mal anfitrión, con el grosero, con la persona grosera, y uno se siente como marginado de la cordialidad que están obligados a dedicarle a uno. Entonces me acordé de los personajes extraños, ¿no? que hay tanto en Marvel como DC, ¿cómo podrían operar ellos? Han sido vistos como los bichos raros, como los que controlan los daños, ¿no? Uh-huh. En ambos universos. Y sí, hay ciertos personajes que sí superan ciertos límites, ¿no? O sea, tanto en su apariencia, en su comportamiento, en sus... No sé, o sea, que son muy desconcertantes y que eso los hace desagradables, ¿no? Que los hace no querer a la mayoría de las personas acercarse a sus historias, a sus orígenes, etcétera, ¿no? Ay, qué chiste, o sea... Un tipo que se formó de lodo, hay un tipo que es un mapache aullador y que experimentaron con él, y nada, que te pueden dar una buena sorpresa, ¿no? Ajá, sí, por ejemplo, eso del Clayface, ¿no? El de arcilla, el de Batman, sí. O sea, dices, pues eres de arcilla, te echan agua, pero a la vez puede tener mucho juego en las dinámicas si le das cierta inteligencia, porque a veces lo ponen demasiado tonto, o sea... Sí. Y ahorita que mencionas ese personaje raro, no sé si has escuchado ese rumor que dicen que a lo mejor Clayface va a ser el villano en la segunda parte de Batman. Sí. A mí me brinca mucho, porque el personaje me gusta. Sí. Pero lo que Matt Reeves planteó en la primera película es algo más realista, ¿no? Más... Entre comillas, porque Batman se pega con un puente y ni un ojo, ni un derrame en el ojo le vemos, ¿no? O sea, bueno, sabemos que esas cosas no pueden pasar. Ajá, sí, pero... Pero sí es cierto, digamos que si no es propiamente realista, sí parte de presupuestos y criterios realistas para construir la película, ajá, como alejándose de todo este cine de superhéroes de pantallas azules, de pantallas verdes, para hablar de espacios virtuales que se incorporen al escenario en las tomas, en la grabación. Matt Reeves sí buscó alejarse de todo esto, ¿no? De hecho, en ese sentido, para mucha gente fue una película muy fresca respecto a todo lo que se venía haciendo de superhéroes, tanto en Marvel como DC, que de pronto, oye, esto esté hecho más en un formato de tradición cinematográfica un tanto apegada al realismo, pues ya te genera una cosa. Por esa razón choca la idea de que el personaje de arcilla vaya a aparecer, ajá, porque sabes que es un personaje que requiere efectos especiales muy trabajados para no verse mal, ¿no? Sí, pero pues esperemos que sea una muy buena historia y que si es cierto
le inviertan mucho al CGI para que nos entreguen una criatura realista y creíble. Mira, yo lo que leí, porque te llega información de diferentes partes, una de las fuentes que leí sobre esta noticia en particular, que me llegaron como 3 o 4 distintas, si no es que más, es que si bien es cierto que se contempla el mismo origen, el origen es un actor que se pone un maquillaje y de tanto usar el maquillaje se deforma, ¿no? Porque es un maquillaje especial que él manda a hacer para transformarse bien en sus personajes. Luego hay una serie animada de Batman donde primero es un policía el que por un maquillaje del Joker se deforma y luego un actor se lo roba al policía y aparecen 2 hombres arcilla diferentes y Batman tiene que lidiar con los dos. Uno antihéroe, el primero, y el otro ya definitivamente un malo. La otra versión es que en esta película de Batman, de aparecer, no sería el actor deformado químicamente por el maquillaje, o no al grado de tener estos poderes, sino que sería un actor que se ve en la necesidad de usar el exceso de maquillaje porque se fue deformando, pero no se convierte en un hombre arcilla que se estira y todo, sino que está resentido con el entorno, así como lo estaba el Acertijo. Sí. Y con la cara oculta como el Acertijo, empieza a generar una serie de problemáticas propias de un villano, de un malo, de un enemigo de Batman en la serie. No tendría poderes en ese sentido. Es una de las versiones que leí, no recuerdo la fuente. Me parece muy lógica, apegada a lo que Matt Reeves ha venido haciendo o generó con este Batman y toda la expectativa. Tiene más sentido. Tendría más sentido, pero igual es cuestión de esperar a ver. No obstante, sí estaríamos hablando de un personaje que comete un error y el error lo obliga a portarse de una manera específica y por lo tanto entra en el rubro de malo, maldito adversario. Pues sí. De la Batman. Yo sé que ya nos estamos saliendo del tema, ¿no? Pero échale. Pero precisamente en estos días, pues se anunció que ya hay una actriz para el papel de Supergirl. Sí. Esta Millie Alcott, me parece, Sí. de la Casa de los Dragones. Uh-huh. Y que también hizo un comentario James Gunn de que al parecer no va a tener ninguna escena de origen la película de Superman. Uh-huh. A mí la verdad sí me gusta eso. O sea, me gustó la del Spider-Man de Disney, la de Tom Holland, que ya el tío ya falleció, ya pasaron un cierto tiempo, él ya trae sus habilidades y no se la pasa sufriendo por el tío Ben. Y me gustó esta de Matt Reeves, que es un Batman novato, pero que ya trae ya tiene su proto Baticueva, su proto Batimóvil, su proto traje, ¿verdad? Es más, lo vemos volar por primera vez Ajá. y con miedo, me voy a lanzar, no me voy a lanzar. Y también me agrada la idea de que pues no te vuelvan a contar de que cómo explotó Krypton y que los papás... O sea, yo sé que es algo muy importante, sobre todo para los fans de Hueso Colorado, pero pues ya cuántas veces no lo hemos visto en los cómics, en series animadas, en series live action, en películas, o sea... Me parece bien que a lo mejor en una segunda parte ya tenga unos flashbacks o algo así. O hay un spin-off. O algo así, pero me parece interesante esa decisión de no mostrarte el origen como tal, ¿no? Uh-huh. Que por lo que tengo entendido va a ser un Superman también novato, tipo el Batman de Matt Reeves. Así es. Que a lo mejor ya estando él en Metrópolis. Ya actuando como Superman. Ajá, a lo mejor ya con 1 o 2 años de bagaje como Superman, que aún está descubriendo muchas cosas y a estar siendo aceptado por la gente, etcétera. Se me hace muy, muy, muy interesante que ya no porque sea aburrido, sino porque pues no tiene, ahora sí que en estos tiempos ya no todos tienen la misma paciencia y me parece que es interesante porque le puedes sembrar la semillita a los jóvenes, a los niños, de que si les agradó el Superman, si no lo conocían y lo conocieron, busquen su origen, o sea, que ellos se acerquen a otros formatos, ya sea un cómic o una caricatura, etcétera,
Perdón, Víctor, pues creo que me salió un poco el tema. Pero... No, pero está muy bien. Esto lo vamos a cortar y no va a salir. No te creas, no. No, pero yo veo muy acertado el comentario. Se puede uno, digamos, meter a este debate y valorar cuál postura te gusta más. Perdón, te interrumpí. ¿Ibas a agregar algo más? No, solo que, bueno, en mi caso, de que yo desde mi infancia conocía a Batman y he seguido, pues lo he visto en diferentes productos, no tanto audiovisuales, sino también en cómics y así. Y creo que también alguien que por primera vez veía a Batman en esa película, le quedó claro, ¿no? Que era un superhéroe joven que estaba empezando, que lo que él busca, que trae unos ciertos traumas, que por eso busca la venganza. Ay, venganza. O sea, como que me parece que es buena táctica, es buena manera de operar de los estudios de ciertos cineastas. De, ¿sabes qué? No tengo que explicarte desde el día uno, ¿no? O sea, como no tengo que darte tanto... Como lo que hizo James Gunn en Guardianes de la Galaxia. En las 3 películas ya tenían su conflicto y de repente te daba guiños, ya sea un flashback o algo, o un diálogo del personaje, te daba contexto de la historia de cada uno de ellos. Sí, de hecho en la primera entrega, si mal no recuerdo, perdón, hay un pequeño prólogo de Star-Lord siendo niño. Ajá, sí. Y viendo cómo muere su madre mientras escucha música, el cassette que le regaló. Sí. Sí, eso resume de manera, digamos, sucinta y funcional para la película, para cómo se desarrolla incluso la trilogía, lo que debe pasar. Y hasta la última entrega encontramos el origen de Rocket. Sí, y de hecho, tengo yo entendido que tanto en Infinity War como en Endgame, las escenas en donde salen los Guardianes de la Galaxia, James Gunn tuvo la libertad de dirigir esas escenas. Y ya ves que también ahí muestran a Gamora de niña. O sea, todo eso te van... Por ejemplo, un personaje que creo que muchos le tenemos cierto cariño y empatía es a Nebula. Sí. Porque nos queda muy claro que sufrió un chingo, que fue muy lastimada físicamente, quirúrgicamente, en lo sentimental, etcétera. Pero no te cuentan su historia de origen, sino te van diciendo cosas a lo largo de las cintas que te van haciendo comprender más su por qué es como es, etcétera, ¿no? Y creo que a lo mejor algo así podrían hacer también con Superman. Yo casi no tengo la certeza, ¿verdad? De lo que estoy diciendo, pero casi creo que por ahí va, por el momento en el que aborda el barco de DC James Gunn, por la formación y la manera de filmar y de contar historias de él. Yo asumo que va para allá, y porque finalmente Marvel nos dejó acostumbrados a eso. Ahora bien, yo disfruto tanto una cosa como la otra. Llámese la historia de origen de Batman, sí. Llámese la historia de origen de Superman, sí. Pero si me la cuentan bien o la resumen bien, yo la disfruto lo mismo que si no la cuentan. Hace algunos episodios, cuando hablábamos de nuestras series animadas favoritas, que yo hablé de Los Super Amigos como una de las series que marcó mi infancia de manera muy importante. Yo recuerdo unos capítulos donde a veces se le daba prioridad a Superman, a veces al Capitán Átomo, a veces a los Gemelos Fantásticos, en fin. En un capítulo donde le dan importancia a Batman y a Robin, el capítulo hace mucho hincapié en que Batman es un hombre muy al estilo de Daredevil, un hombre sin miedo. Va persiguiendo a unos ladrones y de repente, cuando estos dan vuelta en un callejón oscuro, Batman se detiene en el callejón, pone cara asustada. A mí de niño me impactó bastante ver a Batman queriendo llorar. O sea, se le veía abajo de la capucha, ¿no? Que quería llorar. Se detuvo, se congeló. Los ladrones se asombraron de ver que algo lo había asustado y se regresa. Opta por no perseguirlos y se regresa rápidamente. No, sale corriendo. Como Scooby-Doo, como Chaggy. Pero hay una narración, hay una voz en off que narra el capítulo. ¿Qué es lo que hizo a Batman? ¿Tener miedo? Así, y meten la música de la serie de Batman de los 60. Sí. Entonces,
resulta que es el callejón donde mataron a los padres de Bruce Wayne. Hacen una pequeña narración de eso, pero más adelante del capítulo, cuando Robin lo aborda y le pregunta, ¿qué pasó, Batman? ¿Qué tienes? Y Batman está así, no quiero hablar de eso. No, y Alfred, tenga su galletita, amigo. Sí, pero es lo interesante porque en los Superamigos, pues, lo que querías es ver a los héroes coloridos pelear contra todos los villanos y salvar al mundo. Y más tarde, en el Salón de la Justicia, llegaban a él. Y de pronto eso, para un infante que te habían contado en algún momento el origen de Batman, lo habías escuchado por ahí en algún momento, de repente que te avienten hacia allá, viniendo de consumir mi generación, la serie de Batman de los 60, ya como retransmisiones viejas, pero continuas, y viniendo de todo esto, de pronto, caray, es cierto, Batman tiene ese origen y es un origen traumático. Claro, un niño no dice traumático, pero sí te ubica, ¿no? en esa línea de reflexión sobre el asunto. También entiendo lo que me dices, pues imagínate, venimos del Batman de Tim Burton, venimos del Batman de Nolan, venimos del Batman de Snyder, que en alguna escena el origen de la justicia, Batman vs Superman, recapitula todo el asesinato como para justificar el peso de Marta en la historia, que luego que no lo justifica. No, para Batman, no, perdón, Batman. Para Iván no, para mí sí, pero bueno, está ese debate. Ya nos han contado mucho la historia. Si no la cuentan una vez más, no hay problema. Si la cuentan y la cuentan bien, yo particularmente no tengo ningún problema, pero también entiendo que ahorita la tendencia es vámonos para adelante, porque venimos de un mundo en el cual ya las narrativas tradicionales no rifan, pues no son las que están como en el primer orden del consumidor. Tan es así que yo veo la saga del Señor de los Anillos y luego me entero que hay un spin-off, pero que también las novelas, después de leerlas, hay una serie de libros previos que no son previos en cuanto a como que el autor los haya escrito, Tolkien los haya escrito antes, algunos sí, otros no, sino que se fueron desarrollando conforme todo ese universo se iba gestando y se iba volviendo orgánico. ¿Cómo? Orgánico. Ay, orgánico. Orgánicamente. Sí, entonces venimos también ya de unos años para acá de consumir las narrativas así, con estas alteraciones, a sabiendas de algunas cosas, prefiriendo ignorar otras y descubrirlas después. Entonces, también entiendo esa lógica. Y en ese sentido, también es muy padre que los villanos encuentren replanteamientos. Uh-huh. Yo recuerdo al Joker de Heath Ledger. Sí, ¿sabes de dónde tengo estas cicatrices? Y tú se la comprabas. Ya a la tercera decías, no mames, a todo el mundo le está contando. Y no importa su origen, lo que importa es que el tipo está loco. Sí. Sí. Y pasa también con el acertijo de Batman en esta última entrega de Batman, donde a mí me encantó, no sé tú qué opinas, pero a mí me encantó el origen que le dieron, la justificación que le dieron y cómo eso lo genera todo el patrón de una película detectivesca en toda la trama de la historia, ¿no? A mí eso me gustó, no sé tú qué opinas. Sabes que estos días estuve viendo videos de Javi Olivares, sí, de La Botella de Candor. Sí. Saludos al buen Botellas. Y estaban precisamente hablando sobre... Estaba él, estaba Álvaro Luthor, estaba Alex de Atlantis, una chica que se llama Jules de Argentina, Mati Lertora también de Argentina. Bueno, había varias personas ahí, tenía su panel. Y ya estaban hablando sobre la noticia de esta Supergirl, Millie Alcott. Empezaron a mencionar cosas, porque ellas son personas que leen mucho más cómics que yo. Y a mí me surge una teoría totalmente mía. Tengo yo entendido que es Creature Commandos, serie animada, uh-huh, y luego ya la de Superman. Uh-huh. Tengo yo entendido que va a ser una aparición Supergirl en la película de Superman. Sí, no sé si a manera de cameo, en escena postcréditos, no sé. Uh-huh. Y posteriormente ya va a salir la película de Supergirl. La Mujer del Mañana. Ajá. Mi teoría es que te van a contar la historia de Krypton y de Superman en la película de Supergirl. Es muy probable. O sea, yo casi creo que eso es lo que va a pasar. Es muy probable. No para quitarle protagonismo a ella, sino para contextualizar su origen, ajá, también con más fuerza. Sí, como que mucha gente va a decir, pero ¿por qué no me contaron de dónde viene Superman? O así, ¿no? Y luego de repente, cuando haga su aparición esta chica, es que es la prima
Y luego ya te van a contar en su película, a lo mejor brevemente, ¿no? Pero te van a contar, mira, es que Kal-El es mi primo y él se fue en la cápsula y después me mandaron a mí, pero pasó esto. Yo creo, es mi teoría, pero no sé. Fíjate que hablando de orígenes, yo no lo vería descabellado. Para mí tendría, insisto, una lógica en función de lo que James Gunn está acostumbrado a hacer y a entregarnos, y en función de lo que ha venido sucediendo con cómo se configuran ahora las narrativas de estas películas. Incluso de entrada sí me agradaría la idea, porque quizá también favorezca la posibilidad de que el personaje de Superchica esté mejor configurado desde su origen y su personalidad tenga un peso menos plano de lo que generalmente tiene, porque aunque insisto, me gustó mucho la serie que con Melissa Benoist, sí, es un personaje muy acartonado todavía, no muy Clark Kent, es una Superchica muy dócil, etcétera. Aunque sí la disfruto, sí me gusta, me parece muy acertado, me parece disfrutable, pues. Yo pienso que esto le daría más profundidad. Yo no vería extraño que más adelante pase lo mismo con el universo de Matt Reeves en Batman. ¿Por qué? Porque la serie del Pingüino que están filmando te va a dar que la ubicación del Pingüino como malo, como villano, en el contexto del crimen organizado en una ciudad corrupta, una ciudad gobernada por una clase política corrupta, muy ambiciosa, y que no tiene empacho en generar vínculos con el crimen organizado, que en este caso estaría representado por el Pingüino. Por esa razón lo vimos deshacerse de sus enemigos con una facilidad impresionante en la primera entrega de Batman. Sí, buscando escalar en el... Así es. Y cuando esos orígenes se replantean en función precisamente de, digamos, las extensiones de la historia original, también es un refresh, es algo muy fresco para uno como espectador, para uno como consumidor de estos productos. Así es, Víctor. Oye, Víctor, me decías antes de comenzar que querías leer un par de fragmentos del texto que sí, te parecen relevantes y que son, digamos, miren, yo lo voy a plantear como digamos, piezas sueltas del texto de Sabater, nada más para amarrar lo que hemos venido diciendo aquí, y no vamos a hacer un top de villanos, ¿verdad? Ahora, entonces, o si lo vamos a hacer. Pues yo digo que no, pero entonces, podemos plantear... Déjenos en los comentarios su top de villanos favoritos de DC y Marvel. Sí, porque pues, por ejemplo, yo en episodios pasados yo dejé muy claro que uno de mis personajes favoritos de Marvel es Magneto, y creo que él cubre muchas de las características de las que hemos estado hablando. Yo pondría ese personaje, no como top, sino como un representante muy fiel en el universo Marvel. No sé si tú quieres dejar uno del universo DC, que tú eres un poco más seguidor, más fan. De Marvel sería el Doctor Doom. Me apasiona ese personaje. Sí. Y de DC, Brainiac, el enemigo de Superman, la computadora. Porque yo creo que ese personaje como villano da la posibilidad incluso de que el mismo Darkseid en algún momento busque pactar con Superman un acuerdo para detener el crecimiento de Brainiac, y da que la posibilidad de que todo el universo de DC se ponga las pilas para, ¿saben qué? Ya no hay tiempo contrarrestar. Sí, para contrarrestar, pero bueno, son sí. mías. Yendo al texto, comentaba esto del top, porque si queremos invitarlos a que nos pongan su top ahora ahí en la caja de comentarios, y si nos escuchan en Spotify, traje una boina negra. Bueno, en YouTube también atrae. ¿De veras? Como pueden ver. No me la quité. Perdón, chiste tonto. Ay, no, a mí sí me gustó. Bueno, las partes del texto de Sabater que me parecen importantes para que ustedes, si recurren a él, lo retomen en función de, si les interesa la idea, claro, de ver cómo podría generar una taxonomía, una clasificación de personajes, de los villanos, de los enemigos, de los superhéroes en las series, en las películas y en los cómics. Dice en algún momento del prólogo Sabater: el título de este libro dice malos y malditos,
son dos formas de resultar culpable bastante diferentes. Los verdaderos malos son así porque quieren. Podrían ser buenos, pero prefieren fastidiar al prójimo, abusar de los débiles y apoderarse de lo que les gusta sin respetar a nadie. Si recuerden que para los griegos no existía el mal, sino la ausencia de bien. Es con el cristianismo con el que van a hacer el concepto del mal, como lo conocemos, ¿no? De estos malos de verdad, creo que hay bastantes menos de los que suele creerse. Los malditos, en cambio, abundan, son más. Llamo malditos a los que les quisieran ser buenos, pero acaban haciendo pupa porque los demás no les ayudan, les rechazan, no les entienden. Más que malos, los malditos son buenos con mala suerte. Los malos auténticos se hacen solos, pero a los malditos les hacemos malos entre todos. Aunque no los he contado, creo que en este libro hablo más de los malditos que de los malos. También hay una tercera clase de tipos peligrosos, que no son malos ni malditos, a los que podríamos llamar adversarios. El adversario nos amenaza y es preciso luchar contra él, pero no por eso podemos decir que sea malo. Solo es malo para nosotros porque hemos chocado con él. Y ahí pone el ejemplo del tiburón del que hablaba Iván. Yo me topo con un tiburón hambriento, es mi adversario. Realmente es malo. Pues para mi seguridad es malo que me quiera comer, ¿verdad? Sí. Pero para él lo malo es no comerme si tiene hambre y me puede comer. En el fondo, todos los malos, los malditos y los adversarios que aparecen en novelas o cuentos, yo agregaría series, cómics, películas y demás, son amigos de los lectores. ¿Saben por qué? Porque contribuyen a que nos divirtamos, a que soñemos y también a que pensemos un poco. Si tú aún no has leído los relatos de los que voy a hablarte a continuación, espero que este libro te sirva como una invitación para leerlos. Yo sí invito a leer el texto de Sabater y si tienen la oportunidad, pues echarse un clavadito. Y ya por último, al final nos dice Sabater: no creas que Homero, el poeta ciego de la antigüedad que narró la Ilíada y la Odisea, y sus oyentes consideraban a Polifemo un monstruo, hablábamos de eso hace un ratito, por su enorme tamaño, ni por su único ojo, ni por vivir en una caverna. Lo monstruoso del cíclope era su falta de hospitalidad. ¿Sí? Sí. Es decir, al malo lo va a hacer malo aquello que nos afecte. Claro. Sí. Y a lo mejor para el Doctor Doom los malos son los Cuatro Fantásticos. Sí. Sí, o como en el día a día, ¿no? El que dice que mi vecino es malo porque escucha música fuerte en la noche y no me deja dormir, por ejemplo, ¿no? Porque ahí nos está afectando directa o indirectamente. Qué bueno que tocas ese punto. ¿Saben de dónde viene la palabra villano? Es una herencia del romanticismo. El villano quiere decir el habitante de la villa. Pero cuando se empezó a crear el género que se llama melodrama, donde aparecían las víctimas de los villanos, ¿sí? La víctima es víctima porque sufre las consecuencias de los actos inconscientes del villano, del que opera como un simple hijo de la aldea. O sea, que ni siquiera se da tiempo de pensar cordialmente en qué le afecta a la otra persona. Yo actúo así y me vale Wilson si paso por encima del o no, porque así soy yo, así actúo yo, y así he sido yo, y así somos todos en mi casa. Así es el villano. Entonces ahí aparece el término del villano, pues, cualquier hijo de la aldea que opera sin pensar en las consecuencias negativas o no negativas para el otro, y le vale Wilson. No hay una cordialidad. ¿Sí? Aquí debemos preguntarnos cómo operar con los villanos, y como contestó la actriz, el personaje de Superman, el problema es que ya hay un Superman, el problema es que ya hay villanos. Sí. Así es, Víctor, y bueno, pues creo que es buen momento para ir cerrando el episodio. Les queremos reiterar la invitación a que lean el texto de Fernando Sabater, Malos y Malditos. Los malos y los malditos. Me prometió que no iba a cantar, como que se sentía muy malito de su garganta, pero ¿cómo ven? Qué bueno que ya te sientes mejor, Víctor. No se puede contener, es un villano. Ya sé. Y pues, en serio, léanlos, si tienen la oportunidad, está breve, está muy interesante. Está disponible en PDF en YouTube. En YouTube, en Google, pues en internet, pues. A lo mejor en YouTube también le encuentran una narración o algo así. Sí. Si no, la va a hacer Víctor y la va a subir a su canal. Y pues bueno, ojalá este episodio
no les haya parecido como que fue un desorden de ideas, ni muy desorganizado. Ni muy ajeno a lo que solemos hacer. Ajá, sino que sí hubo relación y ojalá les haya parecido interesante. Y pues bueno, mi nombre es Iván Romero, me encuentran en Instagram como ivanromero.c. Recuerden que nos pueden seguir como Perrillos Podcast también en Instagram. Mi nombre es Víctor Córdoba, me encuentran en redes sociales como Víctor Manuel Córdoba Pereira y esperamos nos den dedito arriba, nos den like en tanto bueno, estrellita en Spotify, como me gusta en YouTube. Y pongan los comentarios, yo le quiero mandar un saludo antes de irnos a la querida Flor Ureña. Saludos, Florecilla. Que siempre nos comenta y siempre me manda mensajes por WhatsApp. Mi personaje favorito es Batman. Saludos. Saludos, Florecilla. Y bueno, perrillos. Y sí, o sea, aprovechando el comentario de Víctor, sí, denle like a los videos, suscríbanse. Si se les hace, pues, prudente, compártanlo con sus amistades, con su familia, para que, pues, siga creciendo esta comunidad. La verdad, todo eso nos ayuda mucho. Y pues con eso vamos a poder continuar haciendo más episodios, que lo hacemos la verdad porque nos divierte mucho. Así es. Pero pues también está padre ir llegando un poquito más de personas. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana, perrillos. Perrillos Podcast.